para dárselo a los pobres o a los que tenían menos. Porque Dios quiere levantar un ejército. No está levantando uno, dos o tres. Está levantando un ejército en todo el mundo. ¿Cómo tú puedes enfrentar el pecado con otro pecado? Y nunca quisieron salir a matar a alguien, pero salieron en su carro y mataron 10 personas. Más de Dios, recíbela. Recibe Dios. Recibe más. Efesios capítulo 1, versículo del 15 al 23. Primero lo vamos a leer en versión Reina Valera y luego yo lo voy a leer en Nueva Versión Internacional. La palabra de Dios dice así: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría, de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Déjeme leerle en Nueva Versión Internacional, versículo 15. Por esto, como sé que ustedes tienen fe en el Señor Jesús y amor para con todo el pueblo santo, no dejo de dar gracias a Dios por ustedes, recordándolos en mis oraciones. Pido al Dios de nuestro Señor Jesucristo, al glorioso Padre, que les conceda el don espiritual de la sabiduría y se manifieste a ustedes para que puedan conocerlo verdaderamente. Versículo 18. Pido que Dios les ilumine la mente para que sepan cuál es la esperanza a la que han sido llamados, cuán gloriosa y rica es la herencia que Dios da al pueblo santo, y cuán grande y sin límites es su poder, el cual actúa en nosotros los creyentes. Este poder es el mismo que Dios mostró con tanta fuerza y potencia cuando resucitó a Cristo y lo hizo sentar a su derecha. El día de hoy quiero hablarle bajo el tema corazones alumbrados, o si quiere ponerle corazones entendidos, o si quiere ponerle mentes iluminadas, como usted quiera. El libro de Efesios es un libro que lo escribe Pablo porque necesitaba hacerles entender a ellos contra qué estaban luchando realmente. Si usted ve el libro de Efesios, es el único libro que tiene la armadura de Dios para el cristiano. Es el único que dice literalmente que tenemos una guerra que no es carnal, sino que es espiritual. Es el único libro que habla acerca de los lugares celestiales. Es un libro que da el apóstol Pablo, lo escribe porque tenía necesidades específicas la iglesia de Éfeso. Si la iglesia de Corintios era una de las iglesias más terribles, la de Éfeso no estaba muy atrás. De hecho, las dos ciudades más tremendas para mí en los tiempos bíblicos, una era Corintios, ¿verdad? Si usted logra leer lo que dice el libro de Corintios, dice que en Corintios 6, 19 al 21, que ellos habían experimentado absolutamente todo. De hecho, el apóstol Pablo le dice: algunos de ustedes eran homosexuales, afeminados. Imagínese usted, algunos de ustedes estaban lejos de la ciudadanía de Dios, eran borrachos, ladrones. En fin, eran, diríamos actualmente, unas verdaderas joyas. Pero ya fuisteis lavados, dice, ya fuisteis comprados. ¿Con qué? Con la sangre de Cristo.
Para una persona decirle que estaba pecando demasiado, para una persona que era una persona libertina, le decían que estaba corintizando. Imagínese usted. Ahora, el libro de los Efesios trata no de Corintios, sino de la ciudad de Éfeso. La ciudad de Éfeso era una ciudad conocida porque tenía un templo a una diosa llamada Diana de los Efesios. ¿Recuerda usted lo que pasó con el apóstol Pablo? Que por poco lo matan y la gente de Éfeso que se quedó gritando grande es Diana de los Efesios por más de 2 horas. Dice la Biblia que ese lugar de Éfeso fue exactamente donde el apóstol Pablo tuvo un encuentro contra brujos y hechiceros. Tanto así que cuando la gente se convertía trajeron cientos de libros, y por qué no decirlo miles, porque dice la Biblia que quemaron millones en literatura. Imagínese usted, ¿verdad? En literatura, lógicamente, que no era una literatura que les convenía. Entonces el apóstol Pablo les escribe a los Efesios y parte de su escrito está en las oraciones que él hacía. Si usted se fija con detenimiento, los versículos que hemos leído, durante 2 ocasiones dice: no ceso de dar gracias a Dios y de orar por ustedes. Y luego el mismo versículo, sigue el versículo siguiente, dice que él oraba, ¿para qué? Para que Dios les ilumine la mente. Eso es el versículo 18. En la versión Reina Valera dice que él ora para que Dios les dé espíritu de sabiduría y revelación. La palabra revelación ahí es una palabra que usted la conoce muy bien, de donde sale la palabra Apocalipsis, ¿verdad? Eso es revelación, para que Dios se manifieste. Lo que el apóstol Pablo quería que tuvieran una mente absolutamente iluminada por Dios, un corazón abierto hacia Dios, que aquellas cosas que ellos venían trayendo, pues desde su vida pasada, no se les quedara, al contrario, que su mente fuera transformada, cambiada, iluminada por Dios. Ahora, usted debe entender que todos nosotros traemos, ¿verdad?, paradigmas en nuestra mente, traemos formas de pensar. ¿De dónde sale todo eso? Eso sale de nuestra crianza, sale de nuestra educación, sale de la cosmovisión que tenemos del mundo, de cómo vemos el mundo, sale exactamente de todo lo que nos han enseñado y lo que nos han dicho. Y por lo tanto, usted cuando viene a Cristo, viene con una serie de pensamientos, muchas veces que están lejos de lo que Dios quiere, ¿verdad? Entonces el apóstol Pablo quiere que esa mente sea iluminada de acuerdo a lo que Dios hizo por nosotros y lo que Dios nos ha dado. Traemos paradigmas, traemos pensamientos, ¿verdad?, que totalmente están lejos del Señor, fortalezas mentales que no nos dejan recibir del Señor. El apóstol Pablo ora por 3 cosas, y de eso se trata lo que le voy a hablar en esta hora. ¿Para qué quería? Usted tiene esa certeza, esa esperanza en el Señor, que va a salir victorioso en todo lo que Él le ha llamado. El llamamiento lo que trae son las bendiciones, ¿verdad?, del futuro. Nos hace entender esa esperanza que tenemos con nuestro llamado. Tenemos bendiciones presentes y bendiciones futuras. Dice la Biblia que el apóstol Pedro le preguntó a Jesucristo: Señor, nosotros hemos dejado casa, padre, madre, hermanos, todo por ti. ¿Qué nos espera? Y Cristo, ¿qué les dijo? 100 veces más en esta tierra y luego la vida eterna. Es decir, que hay una esperanza. Cada vez que tenemos un llamado también hay una esperanza. Y mucha gente vive sin esperanza el día de hoy. Siendo creyente, sin esperanza no funciona. La Biblia dice que la esperanza no avergüenza. Pero ¿cómo esperaremos si ya lo recibimos? Siempre hay una esperanza porque hay algo presente que está listo para ser entregado. Cuando eso ocurre, entonces dice la palabra del Señor que tú vas a poder vencer y establecerte de acuerdo a lo que Dios quiere. Oraba por 3 cosas el apóstol Pablo. Te dije que la primera voy a hacerla rápido, la segunda me va a demorar un poquito más porque es más importante. ¿Cuál es? Primero, para que entiendas que la esperanza que tenemos. La segunda cosa que el apóstol Pablo oraba era para que usted pueda entender la herencia que Dios le ha dado. Vea lo que dice el versículo 18. Dice: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia
en los santos. La segunda cosa que quería que entendiera es cuál es la herencia. Si yo hablo de herencia, muchos de ustedes me estarán pensando, herencia, eso significa que un familiar, que un amigo que me quería mucho, me dejó algo, o que mi padre, ¿verdad?, que tenía bastante dinero, ha dejado dinero, recursos. Pero la herencia de los santos no se refiere exactamente a eso, a las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. La herencia de Dios se basa en otra cosa. La palabra de herencia significa traslado de bienes, pero en la Biblia y con Cristo significa traslado de bienes o de acciones. Y no estoy hablando de acciones de porcentajes, no. Estoy hablando de actos. Es decir, que la herencia de Dios es hacer lo que Cristo hacía. Ahora, aquí es donde la mayoría de iglesia tiene problema. Porque, sí, tenemos esperanza que el Señor nos va a salvar, que nos va a ayudar. Sí, es cierto, todo el mundo tiene esa esperanza. Pero ¿qué cuando hablamos de herencia? Porque la herencia ahora significa traslado de autoridad y de poder, traslado de actos que hacía el Señor. ¿Qué hacía Cristo en esta tierra? Por lo menos lo podría resumir en 4 cosas. Predicaba, enseñaba, sanaba enfermos y liberaba endemoniados. 4 cosas que Cristo hacía en esta tierra. ¿Qué nomás hacía? Predicaba, enseñaba, sanaba y liberaba. Le hago una pregunta. Si la Biblia dice que el apóstol Pablo oraba para que los efesios entendieran algo y quería que entendieran que la herencia de Dios es repetir lo que Cristo hizo en esta tierra, ahí es donde la mayoría de creyentes no quiere entrar. Quieren saber de Cristo, quieren conocer de Cristo, pero cuando toca accionar y hacer lo que Cristo hizo, entonces no lo quieren hacer. ¿Por qué? Porque hay un problema, y el problema es uno solo y se llama incredulidad. Significa entonces que si tú no entendiste esto, mi querido hermano, los ojos de tu entendimiento no están claros. La Biblia dice entonces que el apóstol Pablo quiere que tengas los ojos de entendimiento abiertos o tu corazón iluminado, ¿verdad? ¿Para qué? Para que sepas que lo que Cristo hizo en esta tierra, tú lo puedes hacer. Juan capítulo 14, versículo 12. De cierto os digo, que el que en mí cree, ¿qué le va a pasar? Las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores. Escúcheme, hermano, ¿usted se cree capaz de orar por un enfermo y que el enfermo sea sano? ¿Usted se cree capaz de encontrarse con un endemoniado y que el demonio salga y que no salga usted? Porque cuando dice la herencia, habla acerca de hacer lo que Cristo hizo. ¿Y por qué le escribe esto a los efesios? Porque los efesios tenían una guerra espiritual como no había en otro lugar, en otro momento de la historia. Por eso ellos les enseñan aún de la armadura de Dios y cómo enfrentarse a Satanás. Mi querido hermano, el día de hoy la iglesia ha dejado de hacer esto. Es más, mi querido hermano, lo sobrenatural que debe ser parte normal de la iglesia ha venido a ser como algo, wow, qué lindo, ¿viste lo que ocurrió? Eso debe ser el pan del día nuestro. ¿Sabe qué pasaba en la iglesia primitiva, mi querido hermano? Cuando no salía un apóstol, no salía Pedro o yo qué sé, o Juan, no, salía Esteban, salía Felipe, que eran los que limpiaban las mesas en la iglesia. Mi querido hermano, si se encontraban un enfermo, oraban por sanidad. Si se encontraban con un endemoniado, se quedaban ahí hasta liberarlo. Ellos no estaban en el asunto. Y ahora, ¿cómo le mando un mensaje de texto a Pedro, verdad? Pedro, ven rápido porque se me manifestó un endemoniado y no sé qué hacer. Tengo un enfermo y quiero que vengas a orar por él. Eso no sucedía en la iglesia primitiva. Bueno, gracias a Dios, verdad que no había WhatsApp ni nada de eso.
¿Qué sucedía en la iglesia primitiva? Ellos conocían que lo que hizo Cristo lo podían hacer ellos. Y ahí cambia la historia de la iglesia. ¿Por qué? Porque, mi querido hermano, usted debe entender que el mismo poder de Cristo está en su vida. El apóstol Pablo les está diciendo: yo quiero que su mente se abra, se ilumine, y ustedes sepan que tienen esperanza, pero que tienen herencia. Porque siempre cuando hablamos de herencia, usted está pensando así en los cielos, una herencia, una herencia. La herencia que Cristo dejó, mi querido hermano, aún a sus discípulos oró por él: Padre, así como estuviste conmigo, así que estés con ellos. Y no oro solo por ellos, sino por los que han de creer a través de la palabra de ellos. Mi querido hermano, si tú conociste a Cristo, quiero decirte que no solo debes tener esperanza, sino que debes ejecutar las obras de Dios en tu vida. Le hago una pregunta. Entre todas las reuniones que hemos tenido desde ayer, hoy y en este momento, tal vez adultos, hemos estado aquí unas 700 personas. ¿Qué le parece si de esas 700 personas que hemos estado adultos esta noche, estos días aquí, todos los 700 hacemos que la herencia sea efectiva? En que usted está saliendo de repente y se encuentra con una persona por ahí, un endemoniado, su suegra. No, mentira. Se encuentra con un endemoniado y usted lo libera. Se encuentra con un enfermo y usted lo sana. Le hago una pregunta: ¿qué pasaría en nuestra ciudad? Habría un avivamiento. La gente podría decir: wow, mira lo que está pasando en el centro cristiano, mira lo que pasó con mi vecino, no sé qué, parece que es brujo, porque oró por mí, me liberó, no sé, algo está sucediendo. El apóstol Pablo sabía que los efesios necesitaban de saber y de reconocer ese poder, para que usted no esté con el asunto: ojalá venga alguien a visitarme para que ore por mí, sino que usted mismo pueda levantarse en el nombre del Señor y conocer de su poder. La palabra es dunamis, de donde viene la palabra dinamita, y recuerda de dónde viene Hechos capítulo 1 versículo 8: y recibiréis ¿qué? Poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. La palabra es dunamis. La palabra dunamis viene de una palabra que es dunastai, que significa la capacidad que Dios le entregó a alguien para hacer algo. Mi querido hermano, hay gente definitivamente que solamente por el Espíritu de Dios es que podemos hacer algo. Y le voy a decir por qué. La Biblia dice, por ejemplo, que cuando estaban haciendo el templo, Dios lo capacitó a Oliab. ¿Para qué? Para que hiciera todas las cosas de oro. Era una capacidad que viene de parte de Dios. Y la palabra dunastai significa, ¿sabes qué? Un movimiento, algo que Dios hace, una capacidad extra de Dios para hacer algo. Y dice la Biblia que Él nos dio la supereminente dunastai, dunamis de Dice, la grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder. Nuevamente utiliza esa palabra, pero la palabra aquí es energeia. ¿Qué es de donde viene la palabra? Energía. Y es más, y utiliza otra palabra que es kratos. Y aquí yo no sé si lo estoy confundiendo o no con tanta palabra, pero lo que me interesa es que usted vea que en un solo versículo todas las palabras que significan poder, Dios las pone en un solo versículo. No hay otra parte en la Biblia que esto ocurra. Escúcheme, utiliza una palabra que es kratos. Kratos es un poder para romper toda resistencia. Oiga, no sé si usted me está entendiendo lo que Dios le ha dado a usted. ¿Qué dice que le ha dado? Dunamis, energeia o energía. ¿Qué más le ha dado? Kratos, un poder que rompe toda resistencia. Y dice que nos dio la última parte, dice el de su fuerza. Esa parte es ishko, que significa, ¿sabes qué? Esta es la parte que a mí realmente me puso a predicarles a ustedes esto ahora. La palabra ishko es una palabra que se refiere al poder que solamente Dios tiene.
En la Biblia, la palabra ishko, que es fuerza al final aquí, se utiliza solamente referente a Dios. Es decir, que un ser humano no lo podía tener. Pero el apóstol Pablo dice que a través de la resurrección de Cristo, Dios nos entregó un poder que solo le pertenece a Él y que solamente es de Él. Mi hermano, yo no sé por qué el día de hoy hay tanto creyente que dice: yo amo a Cristo, conozco a Cristo, pero no tienen poder para nada. Que siempre pasan en derrota. ¿Y cómo está? Yo aquí, pastor, sobreviviendo para no ser soberbio. ¿Y cómo te va? Ahí, dale y dale. ¿Qué más me queda? Porque hay tanto creyente que, mi querido hermano, dicen conocer a Dios, pero viven en derrota toda su vida. ¿Y sabes por qué? Porque su mente no está iluminada. Porque no entendieron lo que Cristo hizo a través de su resurrección. La Biblia dice, mi querido hermano, que Cristo murió. Y yo no sé si usted se da cuenta de lo que le voy a decir, pero la mayoría de nosotros nos criaron diciendo que Cristo murió, Cristo murió, Cristo murió, Cristo murió. Y para nosotros es tan común decir que Cristo murió, y lo vemos, ¿verdad?, al Señor ahí crucificado, ¿no es cierto? Pobrecito así, y con unas gotitas de sangre. Y a uno cuando entra, ¿verdad? Más bien, no sé si a usted le pasó de niño. Yo entraba a un lugar y veía así a Cristo, o lo veía, ¿verdad?, en la pared de mi casa, porque también había eso. Y yo decía: Dios mío, pobrecito este señor, ¿qué le habrá pasado? Y en vez de tener un espíritu de victoria, nos hacía dar lástima. ¿Le ha pasado eso a usted o solo a mí me pasaba? Que yo veía, yo decía: qué lástima de lo que le pasó. Es más, no tenía ni la culpa, el culpable era yo. ¿Y por qué está ahí? Y no nos damos cuenta, mi querido hermano, que lo que la religión hace con nosotros es exactamente eso. Y usted va a darse cuenta que cuando usted tiene un problema en su vida espiritual, física, económica, no va directo a Dios nunca. Quiere hacerlo por sus propias fuerzas, y ahí está el problema. Pablo dice: señores, ustedes tienen un poder más grande del que ustedes se imaginan. Mi querido hermano, el mayor poder de Dios está en el creyente. Dios no cogió su poder y lo guardó en el cielo, lo depositó en usted. Usted puede decir: yo tengo el poder de Dios sobre mi vida. ¿Puede decirlo? ¿Puede decirlo? ¿Puede decirlo? ¿Qué puede decir? ¿Lo cree en verdad? ¿O va a vivir todo el tiempo: pobrecito de mí, nadie me ama, soy pobre, solo vivo lejos? ¿Qué va a decir de su vida? Porque la mayoría de creyentes muchas veces, inclusive cuando estamos en problemas, tratamos de hacer dar lástima. Oye, hermano, yo le digo esto, que esto es un espíritu. Déjeme explicárselo. Yo conozco a alguien que si yo lo dejo con esta persona a usted 15 segundos, por lástima le va a sacar todo su dinero. En serio, le va a hacer odiar a otras personas. Escúcheme por favor, eso es un espíritu de Satanás, de personas que siempre intentan dar lástima. Y usted por lástima hace cualquier cosa. Porque usted no debe moverse por lástima, debe moverse por revelación de Dios. Y por eso Dios no quiere que nosotros seamos gente, ¿verdad?, ahí con lástima. Imagínese usted al apóstol Pablo, Corintios capítulo 4, cuando dice: nosotros estamos, ¿qué estamos? Estamos, dice, perseguidos, pero no estamos derrotados. ¿Cómo era el apóstol Pablo? De esas personas que le iba a hacer dar lástima a todo mundo, para que le crean, para que pobrecito le ayuden. Y hay gente que ayuda por lástima a otros. Hermano, eso no está bien. Yo tengo aquí, mi querido hermano, visitas todas las semanas, unas 2 visitas por semana de personas tratando de hacer dar lástima. Yo nunca doy por lástima, se lo aseguro. Nunca. Si fuera dado por lástima, yo creo que me hubiera tenido que, no sé, que venderlo hasta usted para darle a toda la gente que me ha hecho dar lástima. Pero no se puede ser así. La Biblia nos habla no de un creyente que da lástima, que da pena, ¿verdad? Pobrecito lo que les ha pasado. No, mi querido hermano, esa no es la idea.
de Dios. La idea de Dios es que usted sea una persona que sea vencedora, que no desmaye, que no sea de aquellas personas, ¿verdad?, que anda tratando, mi querido hermano, de por la lástima salir adelante. Mire, mi querido hermano, ¿cuántas personas por lástima se casaron? ¿Ah? En serio se lo digo. Es que pastor, es que no le pude decir que no. Dice, me dio lástima. Bueno, con ustedes, porque les dio un poder tan grande, una energía, un kratos, algo que penetra lo impenetrable, y Dios les dio de su mismo espíritu sobre ustedes para que puedan vencer. Puedo terminar de predicar ya, ¿no es cierto? Si usted entiende que el mismo espíritu que está en Cristo está en usted, ¿por qué no se levanta? ¿Por qué muchas veces estamos viviendo, hermano, como que si no lo tuviéramos? Y las manifestaciones de ese poder están en los siguientes versículos. Dice que el poder de Dios, el mismo poder que lo resucitó a Cristo. Las manifestaciones son tres por lo menos. Primero, resurrección de Cristo. Mi querido hermano, el mayor poder de esta tierra no es el poder económico, no es el poder político, no es un presidente de una república, no es Barack Obama, ni es las Naciones Unidas. Ese poder no tiene poder sobre el poder mayor, que es el poder de la resurrección. Mi querido hermano, déjame explicarte algo aquí que es muy importante. La Biblia dice que Cristo resucitó de los muertos. Y la mayor manifestación del poder el día de hoy o durante toda la historia va a ser esta: resurrección de muertos. Y se lo voy a explicar por qué. Durante todo el tiempo el mundo está intentando de que el hombre sea inmortal. Usted ha visto lo que están haciendo actualmente, ¿verdad? Gente pagando millones de dólares para que los tengan congelados, para que cuando salga de alguna manera esas personas puedan resucitar y volver a la vida. La medicina cada día avanza más, pero no sé si usted se da cuenta, mientras más avances médicos existen, hay más enfermedades. ¿Se ha dado cuenta de eso? Y cuando encuentran la cura para algo, ya tienen 10 enfermedades más encima. El mundo actualmente, mi querido hermano, quiere luchar contra todo aquello. Pero lo que está sucediendo sencillamente es de que eso demuestra de que el hombre ya llegó a su límite. La tierra aún aclama el día de hoy. La gente había luchado contra la enfermedad, por supuesto, todo el tiempo. ¿Y sabe cómo lo hacían? Lo hacían a través de medicinas, pero también lo hacían a través de ciertas artes espirituales, entre comillas, mágicas, donde la gente era sana, entre comillas también. Si una persona recibe sanidad y no es a través de algo natural, sino es a través de algo espiritual y no es Dios, entonces quiero decirle que esa sanidad es un engaño. Si tú has recibido sanidad a través de un curandero, de un brujo, de un hechicero, de algo que no es natural, de algo que no es científico, entonces te voy a decir que esa enfermedad te va a volver, y con más fuerza. Porque Satanás lo que hace es engañar a la gente en vez de sanarla. La gente siempre ha querido recibir sanidad, y le voy a decir que en alguna forma han intentado luchar contra eso. Y entre comillas, el mundo lo sigue intentando y no puede vencer aquello. El mundo sigue intentando vencer la muerte, pero eso es exactamente lo que no puede vencer. La resurrección es la manifestación más grande de poder que existe en la historia. Mi querido hermano, te hago una pregunta: ¿qué harías si fueras inmortal? Mucho X-Men, eso es
¿Qué harías si fueras inmortal? No tuvieras miedo de nada, te lo aseguro, ¿sí o no? Te enfrentaras a cualquier cosa. Harías un montón de cosas en esta tierra. Pero como el hombre sabe que no es inmortal, entonces producto de eso viene el temor. La Biblia dice en Hebreos capítulo 2 versículo 14 que Cristo participó de carne y sangre para vencer a través de la carne y sangre a aquel que tenía el poder sobre la muerte, esto es a Satanás, y que dice que por temor a la muerte le estaban esclavos. Toda la gente que dice ser alguien en esta tierra y que ha dicho ser un buen profeta, un gran profeta, Mahoma, Buda, no sé, a gente que ha hecho algo, usted puede ir, Lenin, Stalin, puede ir, no, ellos no han dicho que son mesías, al contrario, no creían en nada, pero usted puede ir y visitar la tumba de la gente y estar ahí. La mayor manifestación del poder es exactamente cuando a Cristo lo mataron y está en el infierno por 3 días. Porque recuerde lo que dice Pedro capítulo 2, que el Señor, ¿qué hizo? Descendió a los infiernos. La palabra ahí es tártaros realmente, no es Gehenna, es infierno, es una cárcel donde estaban los espíritus encarcelados aún desde el tiempo de Noé. Y cuando Cristo desciende, mi querido hermano, pasa algo, y esta es la parte más importante de todo lo que le voy a decir, porque esa es la manifestación de poder. El infierno nunca ha podido entregar a alguien a la vida nuevamente. Era el lugar donde la gente descendía, el lugar donde van los muertos y no podían regresar. Cuando Cristo llega al infierno, dice la Biblia, el apóstol Pedro dice que Cristo llegó a predicar a los espíritus encarcelados, pero no les llegó con la predicación diciéndoles: oye, yo soy Cristo, yo te amo, di mi vida por ti en la cruz de Calvario, si me aceptas vas al cielo. Esa no fue la predicación de Cristo en el infierno. La predicación, porque alguna gente se confunde en esto y dice: pastor, ¿por qué dice la Biblia que Jesús bajó al infierno y predicó a los espíritus? Es que los espíritus pueden salvarse, y le voy a decir que donde Dios puso a la persona no se puede mover. No fue a predicarles para que sean salvos, fue a predicarles. Pero la palabra predicar ahí significa, ¿sabes qué? Fue anunciarles su victoria. En los infiernos Cristo descendió porque tenía que ir a este lugar, pero fue a anunciarles y a decirles: señores, yo soy de quien hablaba Noé, yo soy de quien hablaba Moisés, yo soy de quien hablaba David, yo soy aquel que soy la resurrección y la vida, y hoy vengo a decirles que ni este infierno me va a poder detener. Es más, vine a este infierno a tomar las llaves de las puertas del Hades para entregársela a la iglesia, para que nadie a partir de mi resurrección, mi querido hermano, pueda vivir en temor. ¿Sabes qué estaba pasando entonces? Dice la Biblia que al tercer día, cuando Cristo resucita, está rompiendo la historia en dos. Tanto así que dice la Biblia que la resurrección fue tan fuerte. Primero que hubo en esta tierra hubo un terremoto, pero lo que hubo en esta tierra no es tan importante como lo que estaba ocurriendo en el mundo espiritual. Porque dice la Biblia que llevó cautiva la cautividad a los que estaban en el seno de Abraham, los llevó a un lugar llamado paraíso, los movió del lugar. Y dice la Biblia en Efesios capítulo 4 versículo 8 que cuando Cristo resucitó, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Es decir, que Cristo estaba venciendo absolutamente todo aquello, mi querido hermano, que no había podido vencer la humanidad durante toda la historia. Mi hermano, si usted le habla a una persona que está a punto de morir y que no conoce a Cristo, cuando la gente viene a Semana Santa, normalmente están pensando en un tiempo de
recordar la muerte de Jesús y su resurrección. Pero yo he querido en esta semana de que usted pueda recordar no solo la muerte y la resurrección, sino que usted la aplique a su vida. Porque va a venir otra Semana Santa el próximo año, ¿y qué va a hacer usted? ¿A seguirlo recordando y que nada pasa en su vida? Cristo murió y resucitó para que algo suceda en nosotros. Mateo 27:62, ¿ya lo tiene? Dice así: al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos de aquel engañador, aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. ¿Qué les pasó a los fariseos y a los principales sacerdotes? Tenían que ahora temor, ¿verdad? Fíjese que, y le quiero decir, para mí Cristo deja una enseñanza tremenda aquí, y para que usted me entienda por qué le estoy contando esto, es porque Cristo, ¿cuántas veces les dijo a sus discípulos voy a resucitar? Muchas. 3 veces les dijo voy a morir, pero les dijo como 6 veces voy a resucitar. Y cuando ellos le decían voy a morir y voy a resucitar, ¿qué le decía el apóstol Pedro? No mueras. Ninguno de ellos entendió la resurrección. Ninguno de ellos entendió. De hecho, cuando Cristo murió, todos regresaron a su vida pasada. Inclusive el apóstol Pedro regresó a pescar, porque él era un pescador. ¿Y en dónde lo encontró Cristo? Pescando. Es decir, mi querido hermano, que ninguno de ellos entendió el poder de la resurrección. Y ¿sabes qué? Aquí esto es tan importante lo que te estoy diciendo, de que Cristo lo dijo, voy a resucitar. Eso significaba voy a morir también. Y usted debe entender y ser como Cristo en esto. Hay situaciones en su vida que usted debe entender que van a llegar el momento malo, el momento donde lo van a querer matar y lo van a querer poner en una cueva. Dice la Biblia que fueron donde Pilato y le dijo: Pilato, este hombre dijo que a lo mejor resucita, por favor, manda. Y mire lo que le pidieron. Dice la Biblia que le pidieron guardias, y Pilato les dijo: bueno, está bien, tienes una guarda y asegurarlo como ustedes saben, porque ellos lo aseguraban de una forma, y dice la Biblia que lo sellaron en la piedra. Mi querido hermano, quiero decirte que ellos tenían un temor, porque tú debes aprender, mi querido hermano, que cuando estos hombres religiosos tenían miedo que Jesús se levantara, yo creo que ellos pensaron algo así. Déjeme parafrasearlo como yo he pensado en este pasaje. Yo creo que ellos estaban pensando así: si Jesús se levanta, que se quede en su cueva, que se quede en su sepulcro. Y dice la Biblia que lo sellaron y le pusieron guardias. Si resucitaba y se quedaba dentro, que se muera dentro, que nadie sepa de esto. Pero la resurrección va más allá de lo que el hombre puede hacer. Y te quiero decir como creyente que tú tienes que prepararte en el día bueno para el día malo. Porque hay gente que está bien, entonces dice: estoy tan bien, no oro, pastor, cuando me venga el día malo. No hagas eso. Cristo habló y dijo: yo voy a resucitar, cuando estaba vivo. No podía decir que voy a resucitar cuando estaba muerto, ¿no es cierto? Tienes que prepararte para el día malo y aprender a hablar lo que es correcto. La segunda cosa que yo veo aquí es que va a haber gente que no quiere que tú te levantes. En esta vida va a haber gente que te quiere meter en la tumba, y cuando te vea muerto van a querer ponerte la piedra encima, sellarte y guardia para que no te levantes. Si te resucitaste, que te maten de una vez. No sé si tú tienes a alguien así, que tú dices: Señor, no sé qué pasa con esta persona. No, me ve mal, y aparte de que me ve mal, ahora quiere hacerme algo peor encima. Eso es lo que estaba haciendo esta gente. Y lo último que veo yo en este pasaje es que dice la palabra del Señor que ellos lo aseguraron, y lo aseguraron de tal manera que sellaron a la puerta y pusieron ¿qué? Guardia a la puerta. Mi querido hermano, si Cristo se levantó de la tumba y hasta el día de hoy sigue, ¿verdad?, toda
todo su ministerio corriendo. Y la Biblia dice que nosotros tenemos el poder de la resurrección. ¿Por qué no te levantas el día de hoy? Si estás en una tumba, tal vez no estás en una tumba física, pero tal vez estás en una tumba, no sé, tu trabajo, en tu matrimonio, en tu vida espiritual, en tus situaciones. Dices: Señor, pareciera que no me voy a levantar de esta. La Biblia dice que tú tienes el poder que resucitó a Cristo Jesús en la cruz. ¿Tú crees que tú puedes levantarte el día de hoy y decir: Señor, así como Cristo dijo, voy a resucitar a sí mismo, que tú digas: me voy a levantar, voy a resucitar, voy a seguir adelante? La resurrección nos habla de que aún lo imposible y lo que nadie pudo hacer en la historia se puede hacer a través del Espíritu de Dios. Tal vez alguien te está diciendo: mira, lo que tú vas a hacer nadie lo ha hecho, ¿cómo lo vas a hacer tú? Pues quiero decirte que sí lo puedes hacer si Cristo está contigo, porque todo es posible para el que cree, dice la Biblia. Ponte en pie, por favor, y vamos a orar al Señor.